Buenos días, que Dios los bendiga. Vamos a compartir en este día la palabra del Señor. Y bueno, saludando a todos los hermanos de la Iglesia Red de Salvación. Y bueno, hoy estamos aquí en casa compartiendo este video con todos ustedes, esperando que ustedes estén todos bien. Y en este día vamos a compartir un salmo, el Salmo 71. Es un salmo que habla acerca de una oración de un anciano. Y bueno, a través de esta oración encontramos cosas muy importantes acerca de este salmo que nos habla de alguna manera, nos habla de un Dios que es libertador, ¿no? Esta oración habla esperando una liberación o una libertad de lo que estaba viviendo. En este día quizás usted que está allí del otro lado puede estar atravesando alguna circunstancia de algo como este anciano, ¿no? De sentir una gran necesidad de que Dios lo librara. Y aquí vemos cómo este anciano tenía la seguridad en Dios, él tenía toda la confianza, ¿no? En su oración dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Aquí vemos la oración, ¿no? Hoy nos enseña a nosotros acerca de esta oración de este anciano, ¿no? Dice que él dice: no sea avergonzado jamás. Él está seguro de que Dios jamás lo va a avergonzar. Y qué bueno que a través de esta palabra nosotros podemos entender que Dios es fiel. Y vemos aquí este anciano ora diciendo que Dios era fiel, ¿no? Y que Él era su refugio y que nunca Dios permitiría para que Él sea avergonzado. Y qué bueno que en este día quizás estamos orando y estamos pidiendo por algo. Y la palabra de Dios dice que Dios, nunca seremos avergonzados. Cuando vemos el versículo 2 dice: socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Si bien no solamente dice socórreme, Señor, sálvame, o no seré avergonzado jamás, pero acá dice socórreme y líbrame de tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Pareciera que el salmista le da una orden a Dios para que lo salvara. Y a veces uno dice: ¿cómo puede ser que Él le dé esa orden? Y sabe que cuando uno tiene esa comunión, David o el salmista conocía a Dios, ¿no? Y en esta oración demuestra haber conocido, haber tenido una experiencia en toda su vida. Y ahora en su avanzada edad sabía que Dios seguía siendo el mismo. Este Salmo 71 no está declarado quién fue el actor, pero de alguna manera creemos que puede ser, ¿no?, David por su oración, por todas las cosas que utiliza en su oración. Si bien David vemos que escribió el último salmo, el 70, este salmo en el cual habla también de una súplica por liberación y aquel momento difícil que él estaba viviendo. Y una de las cosas, el problema que él tenía era con su hijo Absalón. Absalón se le había rebelado en contra de su vida y grandes conflictos había tenido David, y ahora Absalón quería tomar el lugar de su padre a la fuerza. Y David sabía que no estaba de acuerdo, sabía que este hombre no era el hombre que Dios necesitaba que tomara el lugar de su padre. Vemos que allí luego, cuando vemos el versículo 3, dice: se para mí una roca de refugio donde recorras yo continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Aquí vemos que David se dice: sí, para mí una roca, sé para mí una roca que me separe. Está diciendo, no, que Dios le está pidiendo que lo apartara de eso y que le creara una roca. Y cuando hablamos de roca estamos hablando de una casa, estamos hablando de un fundamento, de un lugar, y estamos hablando de la casa de Dios, el lugar donde podemos movernos, estar, ¿no? Dios siempre nos ha levantado un lugar donde tengamos para adorar y estar seguros que, si bien es la mano de Dios,
estamos en el Señor. Por eso decía David, ¿no? Refugio donde yo recorra continuamente. Y qué bueno cuando nosotros, ¿no? Cuando vemos acerca de la historia de la roca, Jesús dijo que Él era la roca viva, esa roca de vida, ¿no? Jesús es la roca en la cual da vida. Y nosotros, qué bueno saber que si nosotros estamos en su presencia continuamente, hay algo que nos protege. Aquí David decía, Señor, o el salmista decía, separa una roca, ¿no? De las cosas malas, de las cosas que no son de Dios. Dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso, violento, porque tú, oh Señor, Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Aquí vemos que David o el salmista en su oración dice, Dios mío, líbrame de la mano del impío, ¿no? Y si profundizamos un poco acerca, ¿no?, de su hijo Absalón, cómo se había levantado para tomar el trono, el lugar de su padre, y David sabía que de la manera que su hijo estaba actuando con violencia, no impíamente, un corazón malo, él sabía que Dios no quería eso. Dios no quería que de la manera de eso pudieran usurpar el lugar santo, el lugar donde estaba su presencia, el lugar donde estaba el arca de Dios que representaba la presencia de Dios. Y qué muy importante saber que Dios no actúa, Dios no está en un corazón violento, en una vida llena de impiedad, lleno de pecado, lleno de maldad. Y aquí vemos cómo David clama a Dios y dice, líbrame, oh Dios, líbrame de mis enemigos, del perverso, del violento, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos violentados por tantas personas? Y el problema más grande era su propio hijo, ¿no? Aquel hijo de David que se había rebelado contra su vida. Sabe que quizás en este día usted puede estar atravesando alguna situación similar. Quizás siente que su hijo se ha rebelado en contra de su vida, se ha levantado de tal manera y que le desea el mal, ¿no? Como hijo que usted ha dado tanto. Y cuántas veces nos sentimos tan mal cuando alguien nos defrauda que amamos. Aquí David no quería que la gente, que los demás hablaran para que dijeran, mire cómo su hijo de David se ha rebelado contra él. Él quería cuidar ese lugar, quería cuidar su imagen para que la gente no hablara de esta manera. ¿Sabe cuántas veces nosotros nos sentimos avergonzados cuando la gente se entera, el vecino se entera que mi hijo se rebeló contra el padre, que el hijo se habla mal contra el padre, hizo lo malo contra su padre? Quisiéramos tapar, y David vemos de que de alguna manera no lo menciona aquí en esta oración, no lo menciona, no habla de su hijo, más habla de un enemigo, de alguien que lo estaba presionando, lo estaba amenazando. Él comienza a orar y sabe cuando un padre siempre va a tratar de cubrir a su hijo y siempre va a tener esperanza de que ese hijo cambie, que los demás no se enteren que su hijo es una persona mala. Siempre vamos a buscar la manera de buscar de que eso no sea así. Y dice la palabra, en ti he sido sustentado desde el vientre y de las entrañas de mi madre. Tú fuiste el que me sacó, en ti seré siempre mi alabanza. Aquí David dice, bueno, tú siempre fuiste mi Dios, tú me elegiste y sé que yo he venido a la vida por un propósito. Tú siempre estuviste conmigo desde el vientre de mi madre, ¿no? Y él sabía de que Dios lo había elegido y había un propósito, y él no podría terminar los últimos años de su vida sin cumplir el propósito de Dios. Y esto es lo que Dios nos dice a nosotros en este día, de que no, si nosotros estamos en la mano de Dios, hemos servido a Dios, nunca vamos a terminar mal si nosotros mantenemos esa comunión o esa relación con Dios cada día, con esa presencia, con esa unión en Dios. Y qué bueno que en este día podamos entender que Dios siempre va a querer lo mejor
para nuestra familia. Cuando vemos estos ataques del enemigo, tiene que ver cómo hoy el enemigo sigue trabajando con nuestra vida, cómo el enemigo se levanta en contra de nuestra familia, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra iglesia. Cuántas veces vemos como Absalón, cuando vemos en el capítulo 15 de segunda de Samuel, se ponía en los lugares específicos donde la gente venía y allí creaba división contra David, su padre. Y sabe cuántas veces cuando vemos aún en las iglesias, cuando personas que quizás uno ha dado todo y le ha dado tantas oportunidades en la iglesia y ahora se levanta y pone división y crea esa batalla, esa desconformidad contra la iglesia, para luego formar su propio ejército o su propia iglesia, y eso tanto nos duele. Y qué terrible más si es cuando es un hijo, cuando un hijo habla mal contra su propio padre. Y aquí vemos que David estaba clamando, orando, creyendo en el poder del Señor. Hoy el enemigo sigue trabajando en la iglesia, ¿no? Si bien Cristo es nuestro refugio, nuestra roca, y en Él vamos a estar continuamente. Por eso lo que Dios nos enseña, que aún en nuestra avanzada edad, que si estamos pasando algún momento difícil, no cambiemos, sigamos alabando a Dios, sigamos reconociendo que Él es mi refugio, mi libertador, y que Él sigue siendo fiel a su palabra. En este día quizás yo no sé cuál es tu petición, tu necesidad, pero hoy queremos orar a favor de tu vida, y sé que Dios va a estar libertando tu vida. Y decía David, como prodigios he sido a muchos, y tú me refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Aquí vemos, David dice, como prodigio he sido a muchos, tú me refugio fuerte. David sabía que había servido a Dios, que había sido de bendición para tantas vidas, tantas personas. Dios le había dado tantas victorias en la vida, y qué bueno saber que ese Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo. Dios sigue viendo a aquellos que confían. Aquí David nos muestra, o el salmista nos muestra, un Dios que es un Dios que libera, un Dios en la cual nos protege, que en la cual nosotros debemos tener esa confianza, esa seguridad en Dios, saber que Dios me protege, Dios me libra de todo ataque, sea los ataques del enemigo en mi familia, en mi hogar, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi negocio, la envidia, la violencia. Cuántas cosas se levantan para buscar el mal contra mi vida. Pero aquí nos enseña esta oración de que nosotros debemos orar, y cuando oremos debemos tener esa confianza. Y qué bueno cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que Él nos ayude. Cuando vemos el verso 9 dice, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mis fuerzas se acabaren, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron juntamente, diciendo, Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien lo libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Aquí vemos como David, ¿no? o el salmista dice, no me deseches en el tiempo de mi vejez. Aquí vemos esta palabra, nos habla acerca que nosotros debemos entender que Dios siempre es nuestro ayudador. No solamente es libertador, no solamente es un Dios que nos protege, sino que también es un Dios que nos ayuda. Por eso nosotros debemos orar y pidiéndole ayuda en el momento difícil. Y aquí vemos, él pone ¿no? acerca de su vejez, y él no, aún en su vejez, saber que Dios siempre está con nosotros. Aún en la vejez Dios siempre nos va a librar, nos va a socorrer y nos va a llevar a ese propósito que Dios tiene con nuestra vida. Cuando vemos en el libro de Isaías capítulo 46, vemos que ese mismo versículo que David utiliza
o el salmista utiliza, allí vemos Isaías lo menciona, Isaías 46, versículo 4, y ven, dice, hasta la vejez, yo mismo, hasta los canas os soportaré, y yo hice, y yo llevaré, y soportaré, y guardaré. Dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis? Dice, me comparáis para que seamos semejantes, ¿no? Aquí vemos como aquí Isaías menciona esta oración diciendo, ¿no? Y cuando vemos el verso 3 decía, oídme, oh casa de Jacob, todo el resto de la casa de Israel, los que sois traído por mí desde el vientre y los sois llevado desde la matriz. Aquí vemos, ¿no?, que también Isaías nos menciona de la vejez, ¿no? Yo mismo hasta canas soportaré, y yo hice, y yo lo llevaré, y lo soportaré y guardaré. Qué importante esta palabra, ¿no? Aquí Isaías nos habla de lo mismo de que este salmista nos está hablando en su vejez, y que saber que Dios nos eligió desde el vientre de nuestra madre. Si Él nos eligió y si Dios tiene un propósito con nuestra vida, Dios no nos va a abandonar en la vejez o en el problema, en los momentos difíciles de nuestra vida, sino Dios siempre nos va a socorrer. Y qué bueno que en este día podamos entender que a pesar de nuestra vejez o a pesar de nuestros años, a pesar de las luchas que podamos tener, Dios sigue siendo nuestro ayudador. Aquí vemos que el salmista pide ayuda a Dios. Ahora en su vejez también sabía que Dios seguía siendo el mismo. Cuando seguimos viendo el verso 14 de este salmo, encontramos que David sigue, o el salmista sigue orando, ¿no? Dios, dice, nuestra esperanza. Y esto es lo que Dios nos dice en este día, que no perdamos esa esperanza, que no perdamos esa confianza, que ningún problema o circunstancia de la vida que nos hagan apartar de Dios. Aunque sintamos que estamos viviendo un tiempo de lucha, de problemas, de dificultad y de ataques, de problemas, de enfermedades, pero qué bueno saber que Dios siempre, siempre, Dios será nuestra esperanza. Y qué bueno saber que Dios va a manifestar, ¿no? Y qué bueno que nosotros podamos pedirle a Dios, y pedir, confiar, creer en Dios, porque Él nos va a dar la victoria. Y cuando veo el verso 14 decía, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová. El Señor hará memoria de su justicia y de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud hasta ahora, manifestado tus maravillas. Aquí vemos cómo, qué importante que nosotros como personas que amamos a Dios, Dios es nuestra esperanza. Él se va a manifestar, ¿no?, en esa esperanza que tenemos en Dios. Por eso aquí el salmista nos enseña que nosotros no debemos perder esa esperanza. Y luego cuando seguimos viendo, vemos que David sigue hablando de este Dios. Y nosotros en este tiempo, a pesar de las luchas o de las pruebas que podamos tener, no podemos dejar de hablar del Señor. Aunque el enemigo se ha levantado, y esto va a pasar siempre, siempre el enemigo va a querer que lo que estamos haciendo, el propósito que Dios tiene con su vida, cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Si hemos cometido pecado, qué bueno poder reconocer, arrepentirnos, ¿no? Cuando vemos la vida de David, David había caído, había perdido esa bendición, y él clama, él se arrepiente, y él dice, Señor, solo contra ti he pecado. Qué bueno es cuando nosotros reconocemos y saber que Dios perdona, que Dios nos perdona.
¿Sabe que David? Por eso la Biblia habla acerca de David, ¿no? Cuando habla de Cristo, Cristo levantó ese templo. ¿Se acuerdan cuando caminaba con los discípulos y mirando hacia ese templo que no estaba en Jerusalén? El Señor dijo: de esto no quedará piedra sobre piedra. Aquellos discípulos estaban mirando el templo y para ellos era tan importante todavía ese templo. Pero Él dijo: esto se destruiría, esto se va a destruir, y en 3 días yo levanto el nuevo templo. Y estaba hablando de su vida. Ahora Dios, a través de Cristo, Él levantó ese templo espiritual. Ahora, a través de la muerte de Cristo, Él venció. Y ahora nosotros, dice que ahora no mora Dios en un templo hecho por el hombre, sino Dios mora en nuestros corazones. Ahora, si Cristo está en nuestros corazones, mucho más lo nuestro. Debemos apropiarnos y saber que ahora nuestro diario vivir debe ser el Señor, y que tengamos esa confianza, esa seguridad a través de esta oración. Saber que Dios me guarda, Dios protege mi vida, Dios está conmigo y Él va a cumplir ese propósito. Si Él le prometió que va a salvar su familia, lo va a salvar. Si Él le prometió que lo va a sanar, Dios lo va a sanar. Pero debemos saber que aunque se prolonguen los tiempos, aunque los años pasen, Dios sigue siendo el mismo. Por eso en este día, con este salmo, qué bueno que podamos seguir leyendo, ¿no? Y seguir manifestando lo que el salmista decía. Dice: aún en la vejez, en el verso 18 dice: aún en la vejez las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder y la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, a tu justicia, oh Dios, hasta los excelsos. Aquí vemos, ¿no? David estaba declarando en su vida, sabiendo, él estaba anunciando: Señor, no permitas que yo no termine la obra de Dios que tú me has enviado. ¿Sabe qué? Qué bueno es saber que nuestra tarea no termina todavía. Nuestra tarea es seguir predicando la palabra para que vengan aquellos que todavía no han venido a la casa de Dios. Tenemos una gran responsabilidad. No importa la edad que tengamos, lo importante es que tenemos un propósito de Dios en nuestra vida. Hay un plan divino y ese plan el enemigo no podrá impedir. Absalón, como el enemigo lleno de odio y creando división, quiso impedir que el propósito de Dios se cumpliera. Pero qué bueno es saber que no hay enemigo, no hay fuerza negativa que frene si nosotros mantenemos nuestra fidelidad a Dios. Por eso nuestra oración debe ser una oración sabia, y debemos aprender de este salmo a poder orar, expresar, poder pedirle al Señor, pedirle ayuda. Lo importante es estar seguro de que Dios es mi libertador, saber que Dios es fiel y que Él me protege, que Él me ayuda. Y para que Él me ayude, tengo que pedirle en oración esa ayuda. En este momento yo quiero orar por tu vida. Quiero pedirle a Dios para que la presencia, el poder del Señor pueda obrar en tu vida, en tu familia, en tus seres queridos. Quizás sientes que tus hijos te defraudaron, sientes que personas te engañaron y te sentís mal. Nada tiene que cambiar. Sigamos orando, creyendo. Dios es justo y Dios va a hacer justicia. Y qué bueno que Dios lo iba a librar. Él tenía seguridad que Dios lo iba a librar de ese enemigo que se había levantado. En este día lo que Dios quiere es que tengamos confianza, tengamos seguridad en Dios y sigamos alabando a Dios, sigamos declarando esa bendición. El salmista decía en el verso 23, dice: mis labios se alegrarán cuando cante a ti, mi alma la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Aquí vemos cómo esta oración de victoria. En este día Dios te dice que tu oración que vas a hacer en este momento juntamente conmigo es una oración de victoria, de bendición. Dios va a estar obrando en tu necesidad.
Dios te va a sacar. Y acá dice que esos enemigos fueron confundidos. Esos enemigos van a ser disipados en el nombre de Jesús. En este momento yo quiero orar por tu vida, por tu familia, por tu necesidad, para pedirle a Dios para que Dios te ayude a ser fiel, mantener tu vida delante de la presencia de Dios. Oramos a Dios ahí donde estás. Pedile a Dios que Dios te ayude, que dé sabiduría, que te dé la fe que necesita, saber que Dios es un Dios fiel. La oración de este anciano no termina en victoria, y esto debe ser nuestro final, debe ser victorioso. No podemos perder ahora, no podemos rendirnos, aunque la lucha o el problema sea grande. Debemos seguir confiando. Dios peleará por nosotros, Él cuidará nuestra vida, Él no nos desamparará. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre, pedimos por cada persona que está del otro lado, Señor, necesitado, está pasando momentos críticos de su vida, momentos de problema en la familia, esas desuniones familiares entre padres y hijos y padres. Señor, en tu nombre ahora pedimos que tú reconcilies, Señor, lo que el enemigo quiso hacer. Que en el nombre de Jesús toda tiniebla sea disipado, todo enemigo se vaya de esas vidas, Señor, y que todos aquellos que quisieron el mal, esa fuerza negativa que se levantó para hacer daño, en el nombre de Jesús en este día sea disipada por el poder de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús declaro sobre aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando momentos difíciles de su vida, que en este día tu mano poderosa esté obrando, librando, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús yo los declaro bendecidos, los declaro libres de toda perturbación, y que traiga esa fortaleza y que podamos ver, Señor, tu palabra cumpliéndose en nuestra vida. Ver nuestra familia regresar a tu camino, Señor. Ver nuestros hijos levantarse para servir a Dios, Padre. Padre, lo creemos y declaramos victoria. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos sobre ese enemigo que nunca más se levantará, porque tú has vencido en la cruz del Calvario. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Y así, mis amados hermanos, Dios los siga bendiciendo. Será hasta la próxima. Y bueno, no deje de estar conectado. Siempre busca a Dios. Ore cada día. Y ya prontito estamos en la iglesia Red de Salvación, en la calle Blandengue 1579, aquí en Florencio Varela. Dios lo bendiga y Dios lo guarde.